Buenos días, mi nombre es Ofelia Riqueses y quiero darles la bienvenida a este evento virtual titulado Nuevo Gobierno, Mismos Retos, Problemas Estructurales, Migración y Cambio Político en Honduras. For our English-speaking viewers, simultaneous interpretation is available through Zoom's translation feature at the bottom of your screen. Este evento es presentado por el programa Václav Havel para los Derechos Humanos y la Diplomacia de Florida International University, y en particular como parte de su nueva iniciativa para la inmigración y la migración global, que explora temas relativos a la migración desde una mirada interdisciplinaria y con una perspectiva de derechos humanos. Agradecemos a nuestros copatrocinadores, quienes también han hecho posible este evento: Dorothea Green Lecture Series, la Fundación 15 de septiembre y el Centro Latinoamericano y Caribeño Kimberly Green, o Kimberly Green Latin American and Caribbean Center en Florida International University. Poniendo fin a 12 años de gobierno conservador en Honduras, la presidenta Xiomara Castro y una coalición de partidos políticos asumieron el poder en enero de 2022. El nuevo gobierno enfrenta retos abrumadores, incluyendo problemas profundos de corrupción, violencia y pobreza que obligan a muchos hondureños a migrar hacia Estados Unidos en búsqueda de un mayor nivel de seguridad. Nuestro panel de hoy discutirá los planes del nuevo gobierno para hacer frente a tales problemas. Tengo el placer y el honor de presentar a nuestro moderador del día de hoy, el presidente Luis Guillermo Solís, director del Kimberly Green Latin American and Caribbean Center en nuestra universidad y expresidente de Costa Rica. Adelante, presidente Solís. Muy buenos días y muchas gracias, doctora Riqueses Curiel. Para mí es un gran honor ser el moderador de esta actividad que nos permitirá entender mejor las dinámicas que experimenta hoy la querida República de Honduras, que pasa, como lo decía muy bien doña Ofelia, por un momento de extraordinaria sensibilidad, pero también que abre oportunidades para un país que se merece un futuro brillante y mejor. Quiero iniciar presentando a nuestros panelistas de hoy en el orden en que van a hacer el uso de la palabra. Nuestro primer panelista será el doctor José Miguel Cruz, quien es actualmente el director de investigaciones del Centro Kimberly Green para América Latina y el Caribe de la Universidad Internacional de la Florida. El doctor Cruz es experto en violencia criminal, policía, maras, democratización, opinión pública y migraciones en Centroamérica. Tiene un doctorado en ciencias políticas de la Universidad de Vanderbilt y un máster en política pública de la Universidad de Oxford, así como un bachillerato en psicología de la Universidad Centroamericana en El Salvador. Buen amigo, conocedor de los temas de la región centroamericana y además alguien que, al igual que nosotros, nos ufanamos de hacer en estos ejercicios, también es un gran defensor de los derechos humanos. En segundo lugar, va a participar la doctora Julieta Castellano Ruiz, quien es académica con una larga experiencia de 4 décadas como docente e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es licenciada en Sociología de la Universidad de Costa Rica y doctora honoris causa en Humanidades, otorgado en el 2014 por el Trinity College. Fue rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, presidenta del Consejo de Educación Superior de Honduras, vicepresidenta del Consejo Nacional de Educación y vicepresidenta para Centroamérica de la Red de Macro Universidades de América Latina y el Caribe. Tiene una larga producción biográfica y en el año 2010 fue nombrada como miembro de la Comisión de Verdad y Reconciliación para investigar los hechos del golpe de Estado del año anterior y la posterior crisis política. También es caballero de la Legión de Honor, habría que decir dama, me imagino, de la Legión de Honor de Francia, que como sabemos es la distinción civil más alta que otorga ese país. Pero también doña Julieta es una reconocida defensora de los derechos humanos, una persona que otorga su tiempo a la difusión del conocimiento histórico y político de Honduras. Y también nos acompaña esta mañana el doctor Raúl Pineda, quien es abogado con especialización en economía
en Integración de la Universidad Rural de Guatemala. Es especialista en Derecho Penal y Procesal de la Universidad Autónoma de Honduras y doctor en Ciencias Penales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la más antigua de Centroamérica. Es egresado del Instituto Mediterráneo de Estudios Europeos, ha sido consultor de organismos multilaterales como la OEA y las Naciones Unidas en temas relativos a la gobernabilidad democrática, la reforma electoral, el tráfico de drogas ilegales, el terrorismo cibernético y otros temas asociados. Es asesor del fiscal, ex asesor del fiscal general y de la presidencia del Congreso de Honduras. Es exdiputado del Congreso Nacional y también exdiputado del Parlamento Centroamericano. Como ven, tenemos a tres notables expositores con una reconocida y larga trayectoria como investigadores y docentes en sus campos de especialidad. Y con esto y nuestro agradecimiento en nombre del Václav Havel Institute y de la Fundación 15 de septiembre y de la Dorothea Green Lecture Series de la Universidad de Florida, le doy la palabra al doctor José Miguel Cruz. Doctor Cruz, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos. Buenos días en Centroamérica. Buenos días aquí en los Estados Unidos. Es un gusto acompañarles hoy para hablar un poco sobre los retos de la nueva administración en Honduras. Quiero, antes de comenzar, agradecer al Václav Havel Instituto, el programa de Derechos Humanos Václav Havel de la Universidad Internacional de la Florida, a la Fundación 15 de septiembre, por supuesto al LAC. Y es un gusto compartir este espacio con extraordinarios colegas y amigos, con la rectora Julieta Castellanos, con el abogado Raúl Pineda y por supuesto con nuestro director en LAC, el presidente Luis Guillermo Solís. Yo voy a intentar ser muy breve porque creo que en estos eventos creo que es muy importante escuchar a los nacionales, a los que están viendo el desarrollo de los eventos más directamente en vivo. Y lo que quiero hacer fundamentalmente es solo proponer algunas ideas para enmarcar un poco la situación en Honduras en este momento. Creo que el título de esta conferencia, de este webinar, resume muy bien el nudo gordiano que tenemos en Honduras, ¿no? Hay un nuevo gobierno, pero están todavía los retos fundamentales en Honduras, que son problemas estructurales, migración y cambio político. Eso resume muy bien un poco dónde el escenario en Honduras. Y creo que lo que quiero decir es que el cambio de gobierno en Honduras se da en un contexto regional en el cual la democracia como tal, como idea de régimen político, está en un serio cuestionamiento, ¿verdad? Está en un serio cuestionamiento de manera regional, particularmente en Centroamérica. Este cambio de gobierno, producto de las elecciones del año pasado, se da bajo un serio desencanto hacia la democracia, no solo en Honduras, sino que también en todos los países vecinos. Lo que creo que es importante mencionar es que este desencanto con la democracia, que hoy es aparente en los vecinos, básicamente en toda Centroamérica, es un desencanto que en realidad cuando uno ve las encuestas, especialmente las encuestas del Barómetro de las Américas, del APOP, de hace más de 15 años, este desencanto empezó a manifestarse en Honduras entre la región por primera vez. Es decir, el primer lugar donde el desencanto apareció hacia la idea de democracia fue en Honduras. Yo recuerdo muy bien las encuestas de mediados de la década de los 2000 que mostraban
que el nivel de apoyo a la democracia en Honduras era uno de los más bajos de toda la región latinoamericana. Esto estamos hablando antes del golpe de Estado, ¿cierto? Lo curioso es que si ustedes ven las encuestas y ven el último informe del APO, correspondiente a la encuesta del año pasado, el desencanto hacia la democracia en Honduras sigue, y Honduras es el segundo país con los niveles menores de apoyo a la democracia, solo por encima de Haití. Es decir, el desencanto con la democracia sigue, y esto es algo que ha estado en la opinión pública hondureña por muchos años. De tal manera que el desencanto con la democracia como régimen preferido Honduras provee como es un caso en el cual uno puede ver muy bien cómo la conjunción de distintos problemas, ¿verdad?, han tenido a Honduras con una profunda frustración con el régimen político. Lo que sucede obviamente lo que sucede a finales de la primera década del milenio es, como todos sabemos, un golpe de Estado, y es un golpe de Estado que agudiza aún más todas esas condiciones. Los gobiernos sucesivos después del golpe de Estado de 2009 básicamente no hicieron más que agudizar esos problemas por los cuales la democracia estaba en cuestionamiento en Honduras. Pero al mismo tiempo, dado ese mismo proceso de agudización, porque los gobiernos sucesivos no solo no fueron capaces de resolver los problemas, sino que lo agudizaron, básicamente han tenido también el efecto de deslegitimar el autoritarismo, y el que voy a llamar como autoritarismo corrupto, que surge luego de los golpes de Estado. ¿Y cuáles son esos problemas estructurales? Y aquí voy a citar y voy a usar un poco el pensamiento del padre Melo, jesuita de Radio El Progreso, ¿verdad?, que dice que habla de tres grandes dimensiones estructurales de los problemas en Honduras. En primer lugar, un modelo de desigualdades profundamente enraizado en Honduras, que se agrava en la última década. Un deterioro sistemático, en segundo lugar, un deterioro sistemático de carácter ambiental, de medio ambiente, ¿verdad?, que agudiza las desigualdades, ¿verdad?, y que profundiza el cierre de espacios en el ámbito económico, en el potencial económico en Honduras. Y en tercer lugar, el problema de corrupción e impunidad, ¿verdad?, el carácter profundamente de impunidad y de corrupción que ha existido en Honduras. Digamos, en este contexto en donde las elecciones del año pasado básicamente producen un cambio significativo, ¿verdad?, en términos de quién llega al poder, y representa una oportunidad para atender esos problemas estructurales desde el ámbito político. ¿Significa esto que la democracia está de vuelta en Honduras? Yo no sería tan optimista en este punto. Habrá que ver todavía. Lo que hemos tenido obviamente es un cambio de gobierno, afortunadamente posibilitado por unas elecciones que fueron mayormente limpias, y en esto el presidente Solís puede hablar con más autoridad, dado que él fue el jefe de la misión. Creo que estas elecciones le dan el respiro y le dan la oportunidad de alternancia a Honduras,
Pero eso no significa necesariamente, no porque hayan habido elecciones relativamente libres, significa que la democracia está de vuelta. Recuerden, todavía, el año pasado, incluso en medio de las elecciones, todavía la gente tiene dudas sobre si la democracia es el mejor régimen. Esas dudas todavía están ahí. Y creo que uno de los retos fundamentales del nuevo gobierno es precisamente validar la importancia de la democracia. Creo que lo que significa fundamentalmente las elecciones es que hay alternancia política, y esta alternancia debe comenzar a responder a estos problemas estructurales, que en el corto plazo, me parece a mí, debe enfrentar tres retos inmediatos, ¿verdad? Y dadas las condiciones actuales. En primer lugar, debe asegurar gobernanza en el país, ¿verdad? Y eso no es fácil. Eso no es fácil después de tener por una década, digamos, el gobierno en manos de un grupo particular de élites políticas. Debe, a pesar del cambio que representan las elecciones, el nuevo gobierno debe asegurar gobernanza en el país con todo lo que implica. El reto en este momento para asegurar esa gobernanza pasa por enfrentar las divisiones internas de la coalición del gobierno. Y en esto estoy seguro que mis colegas pueden hablar con más autoridad, en primer lugar. En segundo lugar, creo que obviamente el reto más visible en el corto plazo es responder a las expectativas. Responder a las expectativas de la población. La gente vota por un cambio y vota masivamente por un cambio, ¿verdad? Y eso genera expectativas, ¿verdad? Ahora, frente al carácter estructural de muchos de los problemas en Honduras, eso no va a ser fácil. Y ahí la tentación es acudir al populismo, como lo vemos en otros países, ¿verdad? Para poder responder o dar la impresión que se responde a esas expectativas, hay que también lidiar con el fantasma del populismo. Es decir, el nuevo gobierno debe responder a los problemas sin caer en el populismo que vemos en el país vecino, concretamente del sur, en El Salvador. Ese me parece a mí el segundo reto inmediato. Y en tercer lugar, obviamente, es la procuración de justicia. Miren, después de una década de gobiernos cuasi autoritarios, de gobiernos en los cuales hay serios cuestionamientos sobre el carácter criminal de algunos de los funcionarios de mayor rango, obviamente uno de los retos es la procuración de justicia. Es lidiar con la impunidad, ¿verdad? Lidiar con la impunidad que se ha creado en el sistema, que se creó en el sistema o que se profundizó en el sistema en los últimos años. Una periodista estadounidense, Sarah Chase, ha argumentado en un libro que publicó hace como 2 o 3 años que la corrupción es el sistema operativo, ha sido el sistema operativo en Honduras por muchos años. Bueno, ese es un reto inmediato, la procuración de justicia y superar la impunidad. Esto obviamente implica desafíos muy claros, o sea, hay cuestionamientos muy fuertes, por ejemplo, con respecto a la reciente amnistía declarada que favorece a los funcionarios del gobierno de Mel Zelaya, y esto pone en evidencia parte de esos retos, ¿cierto? Es decir, cuando hablamos de superar la impunidad, implica superar la impunidad no solo de los gobiernos inmediatos anteriores, sino que superar la impunidad que vienen desde antes, mucho antes incluso del golpe de Estado y de gobiernos anteriores. Es decir, yo pondría ahí un poco los retos que enfrenta el nuevo gobierno. Y con esto me callo y les agradezco nuevamente su atención.
deja de participar por ahora, pero ahorita lo traemos a la conversación otra vez porque estoy seguro que tiene mucho más que aportar. Doctora Castellanos, tiene usted la palabra. Muy buenos días, gracias por la invitación, un saludo especial y gracias por esta plática tan importante sobre un tema que es trascendente y que debería estar como prioridad nacional. En los retos estamos frente a un nuevo gobierno que generó grandes expectativas. Hay que darnos cuenta que Libre surge en la oposición política, surge en la protesta y aglutina un espectro de militantes desde el centro hasta la izquierda y extrema izquierda en algunos casos, muy puntuales. Y en este sentido, esta diversidad de la composición de Libre, que integró a liberales ortodoxos que fueron parte del gobierno de Zelaya en el 2006 y que hoy están de nuevo en el gobierno, todo eso hace una complejidad muy grande, dándonos cuenta que además gana en una alianza con un partido que no ha gobernado, con una dirigencia de centro derecha y unos diputados que tampoco habían estado en la política y que de pronto surgen al escenario por diferentes condiciones. Digamos, todo esto hace que al interior de Libre haya, o del gobierno, mejor dicho, haya una complejidad y se haya producido una primera fractura, precisamente antes de la toma de posesión de este gobierno, que todavía no está resuelta y no está exenta de otras fracturas, como el mismo decreto de amnistía que ha tenido, pues digamos, la manifestación de rechazo de algunos diputados del Partido de la Alianza y de otros sectores de la sociedad. ¿Qué retos tiene el gobierno frente al tema de migración? Para el caso que ha estructurado, ¿cuál es la estructura social de Honduras en términos de su conformación económica y en temas de cómo se aglutinan estos sectores? Cuando revisamos las estadísticas del país, pues la clase media en Honduras realmente es una clase media sumamente estrecha, no llega al 20% del porcentaje de la población, y esto hace obviamente que se concentre básicamente en los departamentos de Francisco Morazán, la región norte del país y en algunas regiones del sur, y porcentajes menores en el interior del país. Podemos hablar de este sector como el sector probablemente que tiene un voto más independiente y es probablemente el sector que se movilizó a votar en unas elecciones que se incrementó el porcentaje de participación y que sacó del poder a un gobierno pues, y a un partido que ya no le miraba qué más podía ofrecer, más los cuestionamientos de los que fue objeto los últimos años. Un sector de pobreza que anda en el 53% y una pobreza extrema que ronda el 19%. Con esta estructura de clases sociales en Honduras, si vemos en el fondo de estos tres grandes grupos, nosotros tenemos un ingreso per cápita de 62.900 lempiras, lo que no llega a los digamos, $3,000. Y todo este proceso de exclusión, por otro lado, si vemos el sector, la tasa de desempleo está rondando el 11%. Estamos hablando de datos pre-pandemia. Y también una tasa de analfabetismo del 11.5%. Todo esto hace que los problemas estructurales que hereda el gobierno actual son problemas enormes que no va a resolver en el corto plazo,
si lo vemos también con la enorme acumulación de riqueza que hubo en los últimos tiempos. Prácticamente en Honduras, según algunos informes centroamericanos, digamos, sería el segundo país que tiene el mayor número, digamos, de millonarios, cuando no era esta la historia del país. Entonces, este ha sido un proceso de acumulación de riqueza por un lado y de exclusión por otra, que lo que ha generado en las últimas décadas es un régimen y es un modelo de crecimiento económico muy excluyente, que ha tenido como resultado estas olas migratorias que Honduras no tuvo en los años 80, la migración por causas políticas como la tuvo El Salvador o Nicaragua y Costa Rica, y Guatemala. Los casos de migración de Honduras por temas políticos fueron muy focalizados, digamos, a dirigencias de los líderes de los partidos de izquierda, pero no fue una expulsión masiva por la guerra. Sin embargo, los efectos posteriores de la migración han sido por problemas estructurales y no tanto por problemas de la guerra civil y los fenómenos naturales que sí han producido coyunturalmente estos flujos migratorios importantes, como fue el MIS, que dio lugar pues al TPS en aquellos años, y posteriormente la agudización por los problemas de ETA y OTA y la pandemia. Pero ya antes de estos fenómenos habíamos tenido la formación de la primera caravana, que fue en octubre del año 2018. Así que nosotros podemos ver que la gran ola migratoria en el país son los temas estructurales y son los temas en menor medida ambientales, como las tormentas tropicales. Pero también el país en la actualidad está enfrentando otra situación que es nueva, y es la llegada masiva al país de migrantes, que al menos los registros nos hablan de 16 países, y tenemos hoy una ciudad prácticamente colapsada como es, Danlí, cuya entrada es por la frontera norte con Nicaragua. Y en este sentido estamos viendo que las quejas, los reclamos y las demandas de los gobiernos locales para que el gobierno pueda atender también a este sector de migrantes, están entrando alrededor de entre 300, 500 personas diariamente. No hay lugares para albergue que sean del gobierno de Honduras. Los albergues habilitados son de la Iglesia Católica. Hay un retraso en los trámites, hay unos cobros que hace Migración que no pueden pagar, algunos de ellos no pueden pagar, y en este sentido hay esa preocupación, porque por el momento la acogida que están teniendo los migrantes es por la Iglesia Católica y por organizaciones de la sociedad civil, pero con una precaria presencia, por no decir ausencia, del gobierno en tanto a la protección y a la acogida. Creo que no son, si este problema de la migración tendría que verse desde los temas estructurales del país, pero también con una estrategia regional. Las acciones aisladas vienen a detener momentáneamente este flujo migratorio, pero no va a poder hacer frente a unas acciones que puedan sostener en el largo plazo, retener en el país a sus ciudadanos. Cuando valoramos que datos de organismos internacionales
nos están diciendo que el 58% de la economía está siendo desarrollada por el sector informal, que la tasa de mortalidad en el país sigue siendo, digamos, cerca del 16%. Digamos, todo eso nos habla de unas condiciones estructurales que la gente no tiene derechos. Cuando vemos también una tasa de jubilación y de pensionados de todos los sistemas que es realmente baja, si consideramos los más de 4 millones de la población económicamente activa que tiene el país, los retos son enormes y son retos estructurales que tendría que haber una política de largo plazo para ir creando la sostenibilidad en el país. Pero no vemos todavía una política que vaya orientada a la contención de la migración en estas olas migratorias que estamos teniendo y que también se están fortaleciendo con la llegada de migrantes internacionales que por algún tiempo están semi-retenidos en la ciudad de Danlí, pero cuyo objetivo es nada más el tránsito por Honduras. Así que los retos que vemos para este gobierno es enfrentar los temas estructurales que obviamente también pasa por las políticas que ya han planteado, como hacerle frente a la corrupción que hay en el país, y toda la penetración que puede haber en las estructuras del Estado de estos sectores que han hecho de la corrupción una forma de acumulación y que sin duda han profundizado la desigualdad. Estos son los temas, digamos, de fondo, pero nos parece que lo visto hasta ahora, el enfoque va a ser con una dosis bastante alta, digamos, de populismo. Los presupuestos que se han aprobado la semana pasada tienen una orientación al gasto que sin lugar a dudas en temas de pandemia y con una economía todavía muy que no se recupera, pues los auxilios a los sectores pobres también es importante y ese es el equilibrio que creo que el gobierno debe tener, cómo contribuir a que en este momento de crisis y de transición estos sectores tan vulnerables tengan capacidad, digamos, mínimas básicas, pero también cómo ir construyendo políticas de sostenibilidad y que vayan haciendo posible una economía donde las personas se sientan con derechos y vean en el futuro algún nivel de certidumbre, de certeza. Mientras el país no construya políticas públicas, digamos, económicas y sociales, y que la gente no mire en el futuro algún nivel de seguridad y de certeza, los incentivos migratorios van a seguir ahí y esto no se va a detener con populismo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Castellano, y le doy de inmediato la palabra al doctor Pineda. Muy bien. Yo creo que el país, más que un nuevo gobierno, requiere de un nuevo estilo de gobierno. Tenemos un nuevo gobierno, pero no tenemos un nuevo estilo de gobernar que genere una actividad pública honesta y eficiente, que cree condiciones de inclusión y de desarrollo que permita la reducción de la pobreza, que es la fuente primigenia de fenómenos negativos como la violencia y la migración. El otro problema es el problema del liderazgo. 4 meses antes de la elección, el actual presidente no tenía ninguna posibilidad de ganar. Y gana la elección por errores
del partido de gobierno que cierran el financiamiento en el sistema bancario a una facción política liderada por el señor Salvador Narrala, y generalmente en Honduras, con la deuda política, se obtienen adelantos, se obtienen anticipos para realizar la actividad proselitista, y por primera vez en la historia del país, al señor Narrala no le prestan bajo esa garantía, y eso lo obliga a construir una alianza con el partido Libertad y Refundación y ganar la elección de manera arrolladora. Y la falta de liderazgo es tal que gana el partido Libertad y Refundación bajo la candidatura de doña Xiomara Castro, y de 128 diputados que integran el Congreso Nacional, 84 se oponen al candidato a la presidencia del Congreso apoyado por la señora Castro. Y eso determina que llegó un momento en que la señora Castro iba a tener alguna autoridad, pero ningún poder, porque este Congreso elige la Corte, elige el fiscal, elige las 9 instituciones más importantes del gobierno, que obviamente no iban a responder a la línea política de la señora Castro. Y eso genera forcejeos y violaciones a la ley, que determinaron, por ejemplo, que el actual presidente del Congreso fue juramentado por un diputado de la facción que apoyaba a la presidenta de la República. Es decir, hay un problema serio de liderazgo en el país y en los partidos. Y hemos sido un país históricamente inestable. Hemos tenido 17 asambleas constituyentes, 16 constituciones, mientras los Estados Unidos en más de 200 años apenas han tenido una. Desde 1982, que empieza la democracia electoral, hemos tenido 11 gobiernos, 5 liberales, 5 nacionalistas, y hoy un gobierno de Libertad y Refundación que se autoproclama como un partido de izquierda. ¿En qué escenario gobierna la señora Castro? Bueno, Producto Interno Bruto de Honduras, 26,000 millones de dólares. De eso, el 26% es aportado por las remesas. Es decir, la estabilidad monetaria depende de lo que mandan los pobres en Estados Unidos. Hace 12 años la deuda externa de Honduras era de 3.500 millones. Hoy llegó a 17,000 millones. De cada 100 lempiras que se recaudan, 14 son para el servicio de la deuda y 11 lempiras de cada 100 son para pagar a los vendedores de energía eléctrica, a la empresa estatal que suministra el fluido enérgico en Honduras. En 2010 teníamos un 60% de pobres. Pero entraron los cooperantes y se invirtieron 337,000 millones de lempiras para un plan exclusivo de reducción de la pobreza. En 12 años más de 60% de pobres, tenemos arriba de 70. No se sabe qué fenómeno, qué consecuencias positivas pudieron haber generado 337,000 millones de lempiras invertidos en este programa. Tenemos problemas tan serios que necesitamos 200,000 empleos nuevos por año. Solo tenemos la capacidad de generar 70,000. De la misma manera, estamos entre los 3 países más corruptos de América. Es interesante ver un país donde los últimos 3 presidentes, por lo menos los últimos 3 presidentes, han sido mencionados en las Cortes de Nueva York por haber recibido dinero de narcotraficantes. Perdimos la ayuda
de la cuenta del milenio, que son más o menos 400 millones de dólares donados por no haber pasado los 20 indicadores que se requieren fundamentalmente en el tema de lucha contra la corrupción. Sin embargo, El Salvador sí los pasó. A nivel de Centroamérica, Guatemala y Costa Rica representan el 50% de lo que exporta Centroamérica. El 7.2 de todo eso lo aporta Honduras, pero compramos el 18.2% de la producción centroamericana. Exportamos a Estados Unidos 1.400 millones de dólares, pero les compramos 4.000. ¿Cómo vivimos? Es un milagro. Por eso referimos que necesitamos un nuevo estilo de gobierno que genere confianza y credibilidad, donde la élite entienda que su bienestar depende del bienestar de los demás. El gobierno actual de Honduras se basa políticamente en el rechazo a 12 años de gobierno que militarizó la sociedad hondureña. Si ustedes ven, por ejemplo, la ley de minería, el 2% de las ganancias que producen las empresas mineras y que tributan al Estado son para las Fuerzas Armadas. El modelo republicano colapsó. Es decir, ese modelo basado en checks and balance, eso no existió. Y luego se cayó en un populismo mal entendido, que desconoce que las políticas populistas no son sostenibles a largo plazo. Pero la realidad es tan dinámica que a todos esos problemas que les he referido y que son muy, pero muy reducidos en su número respecto a la enorme lista de dificultades que tenemos, se presentan problemas políticos exógenos. Uno de esos problemas es que Honduras, en este gobierno, va a ser como el escenario de un conflicto ideológico y de una guerra fría resucitada. Se ve en el hecho de que los Estados Unidos quieren afianzar su influencia en este país. Quieren enfatizar su autoridad frente al gobierno de Nicaragua, que es un gobierno donde los rusos tienen una enorme influencia. Nicaragua ya fue visitada por el señor Putin, fue visitada por el canciller Lavrov, recién le regalaron 50 tanques superpesados T-28, no veo para qué en un país tan miserable como el mío. Y va a ver ustedes esas contradicciones de un pequeño país en medio de una vorágine de conflictos. Honduras un día vota en la OEA a favor de Nicaragua y al día siguiente nuestro representante dice, fíjense que hubo un problema de comunicación y no fue que votamos a favor, sino que nos vamos a abstener. Pero allá en la ONU la posición es diferente. A veces estamos a favor de los israelitas, otras veces a favor de los palestinos. Se va generando un problema derivado de que los norteamericanos tienen su base logística militar más importante de Latinoamérica en Honduras, y que ven Honduras como un muro de contención de la influencia iraní. Irán tiene una enorme representación diplomática en Nicaragua. De hecho, hay 2 vuelos Teherán-Managua por semana. Y la influencia de los rusos. Y los norteamericanos han visto nuestro país siempre como un patio trasero. En ese conflicto nos vamos a ver involucrados como un agregado más a los problemas que llama la doctora Castellanos, problemas estructurales. Al final, ¿qué corresponde hacer? Bueno,
el gobierno manifiesta un discurso donde va a radicalizar sus posiciones de izquierda. En un año que no es electoral, le ha asignado al Consejo Nacional Electoral 400 millones para hacer consultas orientadas fundamentalmente a una constituyente, que recuerden fue el motivo, por lo menos el motivo aparente para la defenestración del señor Zelaya, empezar a hacer esas consultas para hacer una serie de reformas que alineen el país hacia una izquierda más radical. Yo creo mucho en lo social, pero ya no creo en los socialistas. Es decir, me parece que el mundo donde se desarrolló el socialismo ya desapareció y que como modelo económico colapsó en 1989. Siento que el gobierno debe buscar una economía social de mercado, ofrecer seguridad jurídica como elemento angular para fortalecer la inversión y procurar fortalecer un liderazgo gubernamental que no vemos en esta clase política vaya a surgir esa iniciativa, por lo cual siento que hay que buscar en la gente, hay que desperezar la sociedad y buscar un modelo que nos permita una combinación armoniosa de producción con lo social. Y eso lo veo como el principal reto. Pasaron mis 10 minutos. Muchas gracias, doctor Pineda. Muy interesante su perspectiva. Yo quisiera preguntarle al doctor Cruz y a la doctora Castellano si tienen alguna observación surgida de las dos presentaciones anteriores para que por favor haga un comentario corto y después pasamos ya directamente a las preguntas. Tenemos un par de ellas que atender. Yo quisiera meter la cuchara, si se me permite el concepto, para preguntar un poquito más sobre la relación entre Honduras y Estados Unidos, que me parece es importante, que señalaba el doctor Pineda. Encuentro que el gobierno ha respondido a las iniciativas de Estados Unidos con mucho pragmatismo. Un tema, por supuesto, tiene que ver con China. La presidenta había dicho como candidata que restablecería relaciones diplomáticas con la República Popular de China de inmediato. Eso no ha ocurrido, han diferido el reconocimiento para después. Y también el tema de la constituyente, que no ha sido asumido de inmediato y que tiene un efecto directo con las alianzas, con los entendimientos con el sector patronal, con el cual entiendo yo también se ha establecido un diálogo y que tiene, por supuesto, cuenta con el apoyo de Estados Unidos. Don José Miguel o doña Julieta. Sí. Quiero referirme precisamente a esto, a la relación de Estados Unidos y Honduras, a la nueva administración, en la línea de lo que decía el doctor Pineda. Yo creo que ciertamente la configuración política actual de la administración Castro por el lado hondureño y la administración Biden por el lado de Estados Unidos, más bien, yo pensaría que ofrece una oportunidad de colaboración y de cooperación que por el momento beneficia la posibilidad de reconstruir las instituciones en Honduras. Creo que eso implica, obviamente, me parece a mí, una especie de pragmatismo por parte del gobierno hondureño actual. Creo que implica un principio de realidad, resistir impulsos al interior de la coalición por radicalizarse, como es el temor, ¿verdad? Y como es el temor de muchos observadores de alinearse con la izquierda más radical regional, ¿verdad? Creo que por el momento se está haciendo uso de ese pragmatismo,
pero creo que también es producto de esta alineación, como decía yo, de ambas administraciones. Yo creo que sería muy difícil pensar en la posibilidad de reconstrucción institucional en unas condiciones en las cuales, por ejemplo, la administración en Estados Unidos estuviese en manos de los republicanos y estuviese en manos de personas que ven comunismo en absolutamente todos lados, ¿verdad? Y por el otro lado, también sería muy difícil pensar en la reconstrucción institucional si tuviéramos una alineación en la cual habría todavía continuidad de la administración del Partido Nacional en el lado hondureño con una administración Biden. Creo que esta alineación momentánea, porque va a ser momentánea, ofrece oportunidades para la reconstrucción y reformas institucionales que son importantes en Honduras. ¿Qué tanto eso va a durar? Esa es una gran interrogante. Yo añadiría eso. Muchas gracias. Voy a dar la palabra ahora a doña Julieta. Hay una pregunta que tal vez voy a colocar de una vez en el debate. Bueno, hay dos en realidad. Una tiene que ver con la intervención del doctor Pineda y que le piden un poquito más de precisión respecto a qué tipo de gobierno cree usted que sería necesario, si no es el actual, ¿cuál? Y el otro tema tiene que ver con la acción de legalizar la junta directiva del Congreso Nacional. Dice don Carlos Cordero que no es posible que una junta ilegítima esté promoviendo, derogando y creando leyes. Les dejo esas dos preguntas, inquietudes al panel y le doy la palabra a la doctora Castellano. Sí, sobre la relación de Estados Unidos con Honduras, sin lugar a dudas se percibe un interés diferente, por lo menos en algunas expresiones. No había embajador en Honduras desde el año 2015, embajador de Estados Unidos en Honduras, y ya fue nombrada y llegó al país el fin de semana pasado. Y en este sentido, creo que hay ese pragmatismo. Han habido una cantidad de visitas de funcionarios importantes de Estados Unidos a Honduras, y esto también se está viendo con resquemor por parte de los grupos más radicales de Libre. Ya han sacado un comunicado donde han señalado este interés y de esta cercanía que está construyendo Estados Unidos, que la ven casi como muy abrazadora, muy con un interés de influenciar y de acaparar esta política, y le están advirtiendo a la señora presidenta que si bien es necesario tener relación con todos los países, pero distanciándose de las hegemonías del pasado. En este sentido, la presidenta, y Libre especialmente, a mi juicio, tiene que lidiar internamente con sus grupos más radicales, y la pregunta que nos hacemos es: ¿qué va a ser Libre en políticas públicas para poder tener a estos grupos inactivos, para tenerlos satisfechos y para poder tener gobernabilidad interna, que no lo hemos visto hasta ahora internamente? O sea, las manifestaciones, las protestas, los reclamos, exceptuando el sector transporte, que es por otras causas, todo lo que hemos tenido de movilizaciones y de acciones de fuerza han sido surgidas desde el interior de Libre. No ha sido la oposición al gobierno, no ha sido el Partido Nacional o el Partido Liberal quien ha estado en las calles o en tomas, sino que han sido sus propios grupos internos, por ahora con demandas muy puntuales de empleo, de inclusión en instituciones o de rechazo al nombramiento al interior del mismo Libre, porque
toda esta dinámica de cómo el partido gestionó la oposición en los últimos 12 años de manera real y los últimos 8 ya formalmente como partido, fue una gestión de la protesta a través de los grupos que organizó y que le llamó colectivos. Entonces, en este sentido, por lo menos yo miro un riesgo, y es que estos colectivos que están activándose y que se están tomando edificios y están haciendo las protestas puedan convertirse en parapolicías. Para el caso, Libre ha dicho, y el partido y la presidenta ha dicho, no vamos a reprimir. Sí, no van a sacar a la policía probablemente, pero cuando han tenido que desactivar alguna protesta de empleados públicos porque no les han pagado durante 2 meses, según han dicho ellos, o más tiempo, van los colectivos, lo que ya es un hecho intimidante de civiles que no tienen función de Estado para la contención social ni para la represión, pero que sí están cumpliendo con esa función intimidatoria. Entonces, en este sentido, sí creo que el país puede ir por una deriva peligrosa de no hacer uso de la fuerza oficial para no aparecer libre, como reprimiendo, porque ello fue lo que denunciaron en los gobiernos anteriores, digamos, la represión del régimen dictatorial, pero están usando a lo que ellos llaman colectivos, que son grupos de personas que usan motocicletas para movilizarse, y cuando en algún centro de salud o un hospital no les gusta a quien han nombrado como director, van e irrumpen violentamente y que entre todo el mundo a ese hospital, evadiendo todos los controles de seguridad inclusive, porque hay que darnos cuenta que en los hospitales públicos a veces hay personas privadas de libertad que están con resguardo policial. Entonces, sí vemos que si no se ataja esto, si no se le pone un paro, puede degenerar en otras situaciones de violencia y de inseguridad. Así que creo que Libre tiene una enorme tarea interna de poder lidiar con sus grupos más radicales, pero también con otros sectores que votaron y que esperaban un gobierno, digamos, diferente. Lo que hemos visto hasta ahora es, de cierta forma, una reedición de algunos aspectos de lo que fue el gobierno de Zelaya. Para el caso, se han puesto de nuevo los programas sociales, inclusive con el mismo nombre, con el que surgió en el 2006, lo que se llamó la Red Solidaria. Eso será una reedición del gobierno, de las políticas sociales del presidente Zelaya entre el año 2006 y 2009, o habrá un cambio. Y también con el nombramiento de muchos funcionarios que estuvieron acompañando el gabinete de Zelaya en ese mismo periodo. ¿Qué va a ser lo nuevo? Y eso es, creo, lo que podemos empezar a ver en lo que se aprobó como presupuesto. Para el caso, la desmilitarización que ofreció el gobierno de las instituciones del Estado, pero no hay que olvidarnos que fue también durante el gobierno de Zelaya que los militares volvieron a la administración pública, porque en el gobierno del presidente Maduro los militares vuelven a la seguridad con los programas de cero tolerancia, Honduras Segura, pero el gobierno Zelaya los lleva a la administración pública, y en este momento ha habido un incremento presupuestario a la Secretaría de Defensa. Entonces, en este sentido, si se está desmilitarizando y si ya el gobierno anterior había privilegiado presupuestariamente las Fuerzas Armadas y con otras funciones, ¿qué hay detrás de esto? Y también lo que ya decía el doctor Pineda sobre
el presupuesto al Consejo Nacional Electoral sin ser un año electoral. Entonces creo que vamos a ir leyendo entre líneas hacia dónde va el rumbo, porque no hay, aparte de lo que fue la propuesta del Plan Bicentenario, no vemos como una definición de políticas con claridad hasta ahora, sino que una dispersión de acciones que nos va dando la guía de hacia dónde se va a caminar. Doctor Pineda. Bueno, uno de los problemas que enfrenta este gobierno es que los norteamericanos le demandan una definición. Cuando usted habla con un alto dirigente del Partido de Libertad y Refundación, le dice que los norteamericanos no están cumpliendo las ofertas que hicieron al gobierno. De hecho, el triunfo de doña Xiomara Castro fue determinado en gran medida por la intervención del gobierno de Estados Unidos. De ahí que usted empiece a ver que en este gobierno, por ejemplo, el ministro de Seguridad es nombrado directamente, más bien sugerido insistentemente por el gobierno de Estados Unidos. Y en las Fuerzas Armadas se determina la autoridad bajo la influencia del gobierno de Estados Unidos. Eso le genera ese fenómeno de que habla doña Julieta, la copia del modelo nicaragüense, la estructuración de grupos paramilitares, fuerzas de choque, que están creciendo cada vez más a efecto de imponer por la vía informal ciertas acciones de naturaleza política. El gobierno de Estados Unidos ofreció aportar de la empresa privada 1.000 millones de inversión en Honduras. No como un acto de caridad cristiana, sino para crear condiciones que le reduzcan el flujo y el desplazamiento migratorio. Ofreció mucha ayuda. Hasta la vez no se ha visto. Taiwán, que demanda fervorosamente que no haya relaciones con China continental, apenas está aportando 40 millones al gobierno de Honduras. Y el gobierno manda un grupo a China continental. Los chinos le dicen que no tienen interés en relaciones con Honduras, que ellos tienen sus intereses en El Salvador, donde han invertido 3.000 millones de dólares en el puerto de la Unión y tienen prácticamente concesionada la tercera parte del país. Entonces, la situación en el contexto internacional para este gobierno es bien difícil. Bien difícil, porque es un gobierno cuyo corazón está en Caracas, pero su cerebro tiene que estar en Washington. Y eso va a generar forcejeos, conflictos internos, porque es un gobierno sin oposición. Es decir, en la oposición política ya existe la adecuación, el pensamiento de que este gobierno se va a quedar por lo menos 8 años. Y que solo va a ser cambiado desde una implosión, desde una crisis interna, que ya se va gestando, pero la oposición como tal no existe. Entonces, negativo para el modelo democrático, positivo para el ejercicio del poder. ¿Cómo debe ser un gobierno? Debe ser un gobierno fuerte. Fuerte en el sentido de que su fortaleza debe estar fundamentada en la honestidad. Es decir, la gente ya se cansó de mandar dinero del extranjero para que aquí se lo roben. ¿Qué clase de país es este donde el director de la policía y el presidente de la República están esperando que venga un avión de la DEA a llevárselos? Hay un problema.
Y hay un problema que no solamente es de una facción política, es un problema que hizo metástasis en una sociedad civil bobalicona, cooptada por el gobierno. Es decir, por eso hablo yo de desperezar la gente, porque la crisis que se va gestando puede ser tan grande que rebase la capacidad de los políticos y que ya no vaya a ser en una mesa de representantes políticos donde se resuelvan los problemas, sino que tenga usted que ir a hablar con gente de la calle, porque la crisis económica se va acentuando de una manera, pero exageradamente acelerada. Entonces, ese es un gran problema. Un problema no es aquí bajo el modelo clásico tradicional de que vamos a llamar la oposición política y que esos son los verdaderos actores y los que tienen control sobre las soluciones. No. Va a llegar un momento en que esto va a ser como una olla de presión, porque el gobierno pierde credibilidad y pierde la capacidad de satisfacer necesidades básicas de la sociedad. Aquí todo está en crisis. ¿Y cómo debe ser el gobierno? Debe ser un gobierno pragmático y ser un gobierno cuya fortaleza esté en la honestidad. No solo es el problema de Honduras, de 18 países latinoamericanos, en 13 hay gobiernos que son con un fuerte componente de hostilidad para Estados Unidos, porque los norteamericanos también han hecho mal su tarea. Se fueron al oriente, tuvieron otro tipo de intereses y abandonaron lo que era su patio trasero. Disculpe que lo interrumpa, doctor Pineda, pero me gustaría también agregar a estas consideraciones que ustedes están haciendo la pregunta de doña Claudia Ramírez, quien habla sobre el tema de corrupción y narcotráfico. Dice que hay algunos altos funcionarios del antiguo gobierno Castro Zelaya, dice que están nombrados en las investigaciones del Distrito Sur de Nueva York. Yo no sé si es cierto, ella lo afirma, y si serán estos personajes, presuntos personajes investigados en Honduras por actividades ligadas al tráfico de drogas, que dice ella continúa siendo un factor determinante en la política del país. Por supuesto. Es decir, el narcotráfico no nació y no se va a morir con que se lleven al presidente Hernández a los Estados Unidos. Es decir, esto todavía está en la estructura, los encuentra en el Congreso, los encuentra en las Secretarías de Estado. ¿Por qué? Por el costo de las campañas. Es decir, un spot publicitario de 30 segundos en Honduras le cuesta $1,800. Una sola mención. Entonces, los políticos que quieren ganar a toda costa reciben dinero caliente de donde sea. Y en esto hay que hacer referencia también al caso de las personas buenas, de las personas honestas, que no quieren abandonar su área de confort y dejan el espacio para que los corruptos hagan lo que quieren hacer con la administración pública. Sí, este gobierno seguramente va a robar menos porque ya quedó muy poco que robar. Entonces se necesitan cambios políticos. ¿Qué cambios políticos? No podemos estar yendo a elecciones cada 4 años, porque es un despilfarro de dinero con esas campañas cada vez más copiadas de las campañas de Estados Unidos que se basan en el gasto y en la obsequiosidad, envilecimos al electorado. Entonces hay que pensar en una serie de reformas, pero venir a decir que aquí vamos a tomar bienes de la empresa privada para dárselos al Estado, destruye ese criterio tan sencillo pero tan sabio de la gente. Y el negocio es que el que no tiene tenga, y que el que tiene, si puede tener un poco más, que tenga. Así va a haber convivencia. Sentimos que ahorita hay mucha incertidumbre. ¿Qué va a pasar con el gobierno? Cuando usted habla con un alto funcionario del gobierno, le da una versión y otro le da otra tesis plausible. ¿Por qué? Porque el gobierno va a entrar, de hecho ya entró, en muchas contradicciones, porque la crisis económico-social es enorme, porque no hay una actitud mental
que los empodere de lo grave de la situación del país y por un problema de conocimiento. Usted no puede manejar un país como Honduras con una visión facciosa. Disculpe, doctor, tenemos que ir cerrando, pues ya se nos acabó el tiempo, que es el que conspira contra todas las buenas conversaciones como esta. Tenemos un par de minutos más para don José Miguel y doña Julieta, que les ruego nos ayuden con unas observaciones de cierre para el evento. Doña Julieta, por favor. Sí, sobre el tema de corrupción y narcotráfico, yo creo que Estados Unidos tiene un interés particular en el narcotráfico y en los ilícitos que están vinculados a este crimen por sus intereses particulares. No vemos el mismo interés y no podría serlo en los temas de corrupción interna. La que tiene que ver con fondos que se desvían para otros propósitos y que eso más dependería de la voluntad política y que tanto este gobierno y el Estado de Honduras va a ir fortaleciendo su institucionalidad. Creo que la corrupción importa a Estados Unidos en un término más periférico, pero siempre importante por todo lo que puede impactar en la migración. En tanto, los fondos que se desvían son fondos que no contribuyen digamos, a construir oportunidades y la gente se va. De ahí que vemos las manifestaciones como la que vimos ayer de la Carta de los Senadores para el Congreso de Estados Unidos, donde están pidiendo un apoyo para una CICIG que tenga fortaleza y que sea muy, muy fuerte. En ese sentido, entonces, creo que hay tareas que competen a Honduras, tal vez no tanto de forma exclusiva por el tema de la migración, como les planteaba, pero hay otras donde Estados Unidos tienen un interés muy, muy particular. Sobre los temas políticos y cómo puede impactar esta corrupción y este crimen en la política. Estaba viendo ahora en las elecciones costarricenses de hace unos días que estaban dando el dato que el voto en Costa Rica tiene un costo de $3, el promedio en Latinoamérica el costo es de $7. En Estados Unidos hemos oído cifras en lempiras que se aproximan a los $35 o $40 y creo que los estudios comparativos nos pueden ayudar para ver cómo es que un país puede hacer elecciones con unos presupuestos tan modestos y otros países como nosotros pues tienen esos márgenes de gasto tan alto que va a ser en algún momento casi inviable que sectores que no tengan recursos puedan participar en la política. Me parece importante también, y con esto cierro, una tendencia que me parece en Honduras es parecida a El Salvador, y es que el voto se concentra. También viendo el tema costarricense, donde el grupo parlamentario en Costa Rica creo que tiene 7 o 8 partidos, y Liberación Nacional está con 17, si no entendí mal, 10 el partido, digamos, que ganó, y luego de 10 hacia abajo es el número, es del grupo parlamentario. En el caso de Honduras participaron, digamos, 15 partidos, 15 candidatos, y el voto prácticamente se concentró en cuatro grupos. Si esta es la tendencia, podríamos decir que hay una población en busca de liderazgos que puedan conducirlo, pero no estamos frente a una dispersión partidaria, por lo menos hasta ahora. Esto puede ser positivo en cierta forma. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Castellanos. Tenemos que pasar la palabra a don José Miguel Cruz para un par de minutos. José Miguel, para el cierre. Gracias. Gracias, presidente. Muy brevemente. Yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho aquí. La magnitud de la crisis social estructural en Honduras es de tal magnitud que
es difícil entender cómo el actual gobierno, con las prácticas del pasado, va a poder hacer frente a eso. Por eso hablaba de estos retos inmediatos, ¿no? O sea, la posibilidad de ingobernabilidad, las tentaciones del populismo, la continuidad de la impunidad. Pero aún considerando eso, yo quisiera cerrar poniendo énfasis en que con todo y esos retos que son claros, yo creo que Honduras está en una situación que es única y que ofrece oportunidades, que es algo que yo no puedo decir del resto de los vecinos de Honduras, ¿verdad? De los vecinos inmediatos de Honduras. Yo no puedo hablar de oportunidades en El Salvador cuando todo se está cerrando en El Salvador y donde hay un curso muy claro hacia el autoritarismo populista. No se puede hablar de oportunidades en Nicaragua en un momento con una dictadura claramente afianzada. Y no se puede hablar tampoco de oportunidades en este momento en Guatemala con una regresión muy brutal en el tema del ejercicio de la justicia. Entonces, creo que eso posiciona a Honduras en un lugar único, sin duda con muchos retos, y que es difícil saber si lo va a poder afrontar, pero al menos creo que la posibilidad de que muchos ciudadanos hayan decidido ir a votar en el año pasado, en lugar de de salir del país, como muchos lo han seguido haciendo, ofrece espacios. Y creo que eso es lo que hay que seguir trabajando en crear esos espacios, forjar esos espacios para modificar esas instituciones que necesitan modificación. Con esto, solo eso quería decir. Gracias. Muchísimas gracias, don José Miguel. Agradezco mucho a todas las personas que han participado en este diálogo y lamento no haber podido atender dos preguntas finales que llegaron hacia el término de la conversación. Una de don Carlos Cordero, referida a los nombramientos en el gabinete y el gobierno de la presidenta Castro. Otro de doña Lidia Cerrito respecto de la integración de las personas honorables que quieren apoyar al país en los puestos de gobierno. Sin más de mi parte, le traslado entonces la palabra a nuestra directora, doña Ofelia Riqueses. Doctora Riqueses, tiene usted la palabra. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente Solís. Gracias a nuestros panelistas, a todos los participantes, por permitirnos ser testigos de una discusión fascinante, muy informativa sobre los retos que enfrenta el nuevo gobierno de Honduras, y al público que nos acompañó el día de hoy, que hizo sus contribuciones a través de las preguntas. En nombre del programa Václav Havel para los Derechos Humanos y la Diplomacia de Florida International University, agradezco nuevamente a nuestros copatrocinadores, LAC, la Fundación 15 de Septiembre y Dorothea Green Lecture Series. Esperamos verlos a todos en nuevos eventos que aborden estos temas tan importantes. Que pasen todos una feliz tarde. Gracias. Feliz día.